Bueno, vamos a pedir, Juani, hoy te toca a ti hacer la oración. Querido Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tener la oportunidad y este gran honor de estar reunidos en torno a tu palabra, de tener un pastor que nos guía y que nos enseña cada día más. Ayuda a nuestros hermanos que más lo necesitan, Señor, tú sabes quiénes son. Ayúdanos al resto a tener siempre esperanza y a tener mansedumbre, a saber esperar, Señor, porque todo lo que tú ofreces es bueno y aunque a veces nosotros no lo veamos claramente, siempre llega el momento en el que nos damos cuenta de que es así. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Juani. Muy bonita la oración. Bueno, vamos a meternos ahora. El tema hoy que tenemos es el segundo mandamiento. Perdón, una cosita que se me ha quedado en el tintero. Jesús, ¿cómo está Esther? Mejor. Está mejor. Ella ya le han dado el alta, así que ya está mejor. ¿Ya le dieron el alta? Sí. Ah, qué bien. Así que ya está trabajando. Gracias a Dios. Está bien. Bueno, el segundo mandamiento, sabéis que la persona que no haya nacido dentro de la Iglesia católica o dentro de la Iglesia ortodoxa o la anglicana, pues la verdad es que no es un mandamiento conflictivo. Pero el que venga de la Iglesia católica, la verdad es que sí que es un tema conflictivo. Así que los que hemos venido y hemos en realidad adorado a Dios a través de imágenes, este es un mandamiento que en principio choca. Así que vamos a clarificar sobre todo para los que tenemos el histórico católico, pues un poquito como a ver qué es lo que nos dice la Biblia sobre este mandamiento. Vamos lo primero a leer el mandamiento, a ver cuál es el contenido. Así que comienzas, Eli. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que estén arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la última cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, fijaos que el primer mandamiento, o sea, el segundo mandamiento es uno de los dos mandamientos que tienen que ver con la tabla de la izquierda, para entendernos, los mandamientos que tienen que ver con Dios más largos que hay. Así que el segundo junto con el cuarto, el del sábado, son los dos mandamientos que no solamente se describen y dicen no te harás imagen, no, describe el por qué. Fijaos que este mandamiento es bueno entender qué es en realidad lo que prohíbe. Sabéis que las imágenes tienen dos usos, un uso religioso y un uso pedagógico. El uso religioso tiene que ver con la adoración, mientras que el pedagógico tiene que ver con la enseñanza. Por ejemplo, las imágenes, sabéis que imágenes pueden ser dibujos, esculturas, fieltros, es decir, todo lo que sea una imagen, sea en el ámbito que sea. Pues eso es el eidolon, que llaman los griegos, ¿no? ¿Cómo se enseñan, por ejemplo, a los niños las lecciones de la Biblia, de los evangelios? A través de imágenes. ¿Por qué? Porque un niño no trabaja con la abstracción. Entonces, si tú no le enseñas y dices, este es Jesús, estos son los discípulos, no aprende.
Estoy hablando de los niños más pequeños. Entonces las imágenes tienen un uso pedagógico para enseñar. Y la Biblia en ningún momento, el mandamiento este que estamos leyendo, en ningún momento condena las imágenes simplemente como fin pedagógico, es decir, para enseñarte o mostrarte algo. La evidencia de que las imágenes no se prohíben, sino solamente con un fin de adoración, es que cuando vamos al tabernáculo que Dios mandó en el desierto, recordáis que encima del arca había 2 ángeles, 2 querubines en actitud de reverencia cubriendo el propiciatorio. Así que ahí había esculturas. Luego el velo que separaba el lugar santo del santísimo, había 4 ángeles bordados en oro. Luego imágenes. Entonces el problema no es tener una imagen, el problema es darle un valor religioso que no tiene y que solamente le corresponde a Dios. Así que este mandamiento debemos tener en cuenta que lo único que prohíbe es tener imágenes con un fin religioso, de adoración. Las imágenes se nos olvidan. Esto es un poco lo que prohíbe. Ahora, imágenes con fin pedagógico no hay problema. De hecho, fijaos que en la Edad Media la gente no sabía leer. Entonces, ¿cómo le enseñaban entonces la Iglesia Católica? Porque estamos hablando de la Edad Media. ¿Cómo enseñaban a la gente la religión? A través de esculturas. Por eso, por ejemplo, cuando entraban en las catedrales, nosotros estamos acostumbrados a entrar en catedrales y no nos fijamos la cantidad de esculturas que hay en las catedrales, en las entradas. Y todo tenía un fin ahí, lo de la puerta tenía un fin pedagógico. Os dais cuenta, si os fijáis en una entrada de una catedral, veréis que siempre hay demonios con pilas estas de agua hirviendo y con gente dentro quemándose. Y los demonios con tenedores trinchantes pinchándoles. Esto tenía una función y era enseñarles que cuando uno no se sometía a la Iglesia, finalmente le esperaba el infierno donde los demonios les iban a hacer sufrir mucho. Entonces, fijaos cómo les enseñaban a la gente que no sabía leer cómo debían actuar, aunque fuera de forma equivocada. Pero utilizaban la Biblia para conseguir sus fines, pero así enseñaban. Cuando hablas con un católico y sale el tema de las imágenes, ellos lo primero que van a hacer es diferenciar lo que es adorar de lo que es reverenciar. Así que un católico te dirá, lo digo porque yo eso lo he hecho. Sabéis que yo fui católico practicante hasta los 22 años. Entonces, ¿cuál era la diferencia cuando salía el tema de las imágenes? No, nosotros no las adoramos, solamente adoramos a Dios. A las imágenes se las reverencia. Y yo con esa palabra me quedaba tranquilo. El problema es que adorar y reverenciar es lo mismo. Porque si tú le das un valor religioso a una imagen y dices, lo estoy reverenciando, no lo adoro, perdona, tú te estás postrando delante de ella. Eso en la Biblia se llama adorar. El tema de reverenciar es una distinción que hacemos los seres humanos. En la Biblia, adorar es postrarse delante de. Siempre con un uso religioso, porque sabéis que hay países donde la costumbre del saludo es postrarse, pero no se le adora, sino es un saludo de reconocimiento de una autoridad. Eso es otra cosa. Pero cuando uno se postra dándole un valor religioso, eso es adorar. ¿Qué diferencia hay entre adorar y reverenciar? Vamos a ver, porque sabéis que el planteamiento teórico que tiene el católico es muy coherente. Ellos dicen, es muy difícil para una persona hablar con alguien que no se ve. Así que si tú quieres hablar con Dios, el problema es que tú a Dios no lo ves. Y hablar cuando no se ve no es fácil. Nosotros, como ya estamos acostumbrados a orar sin que haya nadie delante, ya no nos cuesta. Pero yo recuerdo cuando empecé a orar sin imágenes, a mí me costaba mucho. Porque hablar sin ver
pues la concentración, no sé, si no estás acostumbrado, cuesta mucho más que cuando fijas la atención en un objeto y entonces te diriges a él. Esto os quiero decir que, fijaos, cuando hemos estado de pandemia, que alguna vez he tenido que predicar en la iglesia sin gente, os quiero decir, a mí se me hacía muy difícil, porque tenía que hablar ¿a qué? A los bancos. Pues es que eso, yo tenía que hacer un sobreesfuerzo, imaginar que estaba lleno de gente, porque si no se me hace muy difícil hablar o predicar sin gente. Y sin embargo eso es lo que hay que hacer, porque claro, decir, oye, aunque aquí no haya gente, en casa sí que está la gente, pero yo no tenía que mirar la cámara, tenía que mirar a la iglesia como si estuviese llena de gente y estaba vacía. Pues quiero decir que a mí eso me costó mucho. Y otra cosa, por ejemplo, que me costó mucho es cuando tenía que hacer las predicaciones al principio también, que la iglesia se cerró, y yo lo hacía y entonces tenía que mirar a la cámara del ordenador. Y tenía que predicar sin gente también. Oye, eso me costaba un montón. Hasta que luego ya, a base de hacerlo varias veces, pues ya me fui acostumbrando. Pero al principio, efectivamente, no es fácil hablar, dar un mensaje, pues sin ver a quién se lo está dando. Y esto es el planteamiento que hace el católico. El católico dice, como nosotros nos damos cuenta, el problema que supone para una persona hablar con alguien que no se ve, entonces nosotros hacemos lo siguiente, ponemos la imagen. Entonces ellos dicen, la imagen no es el objeto de adoración, sino solamente un trampolín para hablar con Dios. Y eso en teoría dices, oye, pues no está mal, porque si esto me ayuda a concentrarme, porque estamos acostumbrados a visualizar las cosas, pues entonces, oye, pues adoras a Dios a través de una imagen. En la teoría funciona, pero en la práctica el problema es que no funciona. ¿Qué ocurre cuando uno adora una imagen, adora a Dios a través de una imagen? Que finalmente uno se olvida del objeto al que adora y da todo el valor a la imagen. Así que cuando uno, por ejemplo, adora a Cristo, finalmente termina dando el valor a la imagen de su Cristo y no al Cristo real. Y esto, hay una demostración muy bonita que yo hace tiempo hice y dije, oye, voy a buscar, porque yo recuerdo cuando era católico era muy devoto a la Virgen, que no me la tocaran. Y entonces yo dije, voy a ver en internet qué dice sobre esto. Y yo puse lo siguiente, ¿cuál es la Virgen más guapa de Andalucía? Y entonces me salieron un montón de vírgenes. Hay más, lo que pasa es que a mí en la pantalla no me cabían, así que solamente pude poner 10. Y entonces fijaos, en esa pantalla, que lo podéis abrir vosotros también, estaba el dulce nombre de María, que es la Virgen de Málaga, pero también estaba el nombre de Esperanza de Triana, la Virgen de Sevilla, pero también está Esperanza de la Macarena, que también es la Virgen de Sevilla, y también está el Rosario Doloroso, que es la Virgen de Sevilla. Y bueno, así fijaos, la Virgen de Cádiz, que se llama Esperanza, la de Granada, que se llama la Virgen del Mayor Dolor, la de Huelva, que es Victoria, la de Almería, que es la Virgen de la Esperanza, la de Córdoba, que es la Virgen de la Paz y de la Esperanza, y la de Jaén, que es la Virgen de la Victoria. Entonces, vosotros ahora fijaos lo que supone esto. Si solamente hay una Virgen, ¿por qué en cada sitio tienen una Virgen diferente con un nombre diferente? No tiene mucho sentido. Y si tú preguntas, ya ves, Sevilla tiene 3 vírgenes. Y si tú preguntas a la de Triana, te dicen que la mejor virgen es la suya, la de Triana, ni siquiera la Macarena o ni siquiera la Dolorosa. Y volvemos a hacer lo mismo. Pero oye, ¿cuántas madres tuvo Jesús? Una. Entonces, ¿cómo es que tu virgen es la mejor si solamente hay una? ¿Esto qué nos muestra? Que finalmente uno se olvida de la realidad que hay. Jesús solo tuvo una madre y nosotros hacemos imágenes de esa madre y cada uno hace la suya y entonces aparecen 200 vírgenes diferentes. Y para cada uno su virgen es la mejor. Así que esto pasa con el Cristo
Ya sabéis que hay el Cristo del crucificado, el Cristo de no sé qué, el Cristo de no sé cuánto, el Cristo... Y en realidad dice, pero ¿cuántos Cristos hay? Uno. Entonces, ¿por qué dices que tu Cristo es el mejor? Pastor, Finalmente, sí. perdona, me estaba fijando, y bueno, además cuando se las ve, efectivamente que se las conoce en imagen, que era en cada sitio, que si no se miran bajo un punto de vista religioso, como tú has comentado, si no se la mira simplemente, bueno, pues como una imagen, hay que reconocer que son tallas muy conseguidas, son tallas preciosas, ¿no? Porque se ven unas caras muy, muy conseguidas. Pero claro, cuando se las mira bajo un punto de vista artístico, ahora claro, cuando ya se las mira bajo un punto de vista religioso y se arrodillan delante de ellos, creo que es a eso a lo que te referías. El tema es... Eso es. Sí. Por eso también hay otra cosa. Sabéis que hay veces que vamos no sé, al campo o vamos de excursión y entonces nos ha pasado, digamos, cuando estábamos en Entrepeñas y entonces fuimos el sábado por la tarde a hacer turismo y fuimos ahí a un pueblo y bueno, empezó a llover de estas tormentas y estábamos en el pueblo y ¿dónde nos metimos? En la iglesia. Y oye, como teníamos en esa hora una charla por la tarde, pues entonces dijimos, oye, pues mira, vamos a pedir permiso si nos podemos quedar aquí y tenemos la charla aquí en la iglesia. Y hubo alguna hermana y algún hermano que dijo, no, aquí no podemos porque hay imágenes. Y fijaos, esto es curioso. Incluso el mundo adventista, algunos adventistas creen que el hecho de hacer una reunión espiritual en un sitio donde hay imágenes es como si fuera pecado. Y en realidad para nosotros las imágenes no son nada. Así que si tú en algún momento llueve o lo que sea y no tienes otro lugar y para hacer la reunión, pues mira, tienes una iglesia y allí dices, oye, pues vamos a hacer la charla aquí, es que en realidad las imágenes para nosotros son tallas humanas que no tienen ningún valor. Entonces, a mí no me condiciona para nada, pero hubo alguno que dijo, oye, pero esto está bien, porque es que aquí hay imágenes. Y dijimos, pues mira, tenemos dos opciones, no tener reunión, porque ves fuera cómo está lloviendo, o tener la reunión. Y yo le dije, para usted una imagen es algo, porque para mí es simplemente una escultura que una persona, un escultor ha hecho, y para mí no es nada más. Esa no es la Virgen María, ese no es el Cristo, ese no son los santos. Yo para mí eso no tiene ningún valor. Entonces, si nosotros no le damos ningún valor, tenemos un espacio y podemos hacer pues nuestra charla de esta tarde aquí. Y finalmente la hicimos. Pero claro, este es el mismo problema que se presentó en Romanos capítulo, creo que era el capítulo, no sé si es el 14. Bueno, es los débiles y los fuertes. Era por el tema de comer carne que había sido sacrificada a los ídolos o no. Y había judíos que dicen, oye, a ver, ¿una imagen qué es? Nada. Entonces se ha ofrecido carne, un sacrificio a una divinidad que no existe, yo me como la carne y no pasa nada. Pero había otros que decían que no, que el que se comía esa carne, en cierta forma, como había sido ofrecida en un sacrificio pagano, estaba pecando. Y Pablo tiene que clarificar las cosas y decir, a ver, para el que crea que no pasa nada, que lo coma. Pero para aquel que crea que no debe hacerlo, que no lo haga. Así que todo depende del valor que cada uno le dé a las cosas. Por eso es bueno razonarlas, entenderlas. Y lo mismo podríamos hablar de muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, el tema de la Navidad, el árbol, el tener árbol o no tener árbol. O sea, hay muchas cosas que como han tenido una historia, entonces tiene un valor religioso. Si eso es pagano, entonces eso nosotros como creyentes no podemos hacerlo. Y sin embargo, quien dice, pero vamos a ver, que hace no sé cuántos miles de años se utilizasen los árboles con luces para dar culto a la divinidad del sol, ¿eso que nos condiciona a nosotros? Eso, pues el que las lucernarias y todo eso, pero si es que eso, un árbol es un árbol. Y si tú quieres tenerlo por decorarlo, por adornar la casa, no hay ningún problema. Tú no le estás dando ningún valor religioso a eso. Solamente es adornar la casa de una forma diferente para darle alegría, porque la Navidad hoy por hoy se ha convertido en una fiesta familiar.
es decir, hay mucha gente que no es religiosa y sin embargo, bueno, pues una fiesta para estar juntos, se encuentran los hijos con los padres, se reúne la familia, una reunión familiar. Nosotros no celebramos la Navidad, sin embargo, sí que nos unimos al espíritu de la Navidad, porque eso de que Dios viniese, aunque no fuera un 25 de diciembre, etcétera, etcétera. Es decir, fijaos que lo que estoy haciendo es perfilando que todo el tema de imágenes, de paganismo, de lo que sea, tenemos que ubicarlo en su justo lugar. Así que en este caso, el gran problema de las imágenes venía porque el católico, sincero, bueno, no lo estoy criticando, yo lo fui y lo pensé así, lo que piensa es que a la imagen no se la adora, sino que se la venera o se la... Y sin embargo, aunque el planteamiento está, teóricamente es válido, que es más fácil hablar a alguien a quien ves que a alguien a quien no ves, el problema es que a la larga tú lo que haces es trastocar tu propia creencia y le destinas todo el valor que tiene Dios a una imagen que no tiene ningún valor. Vamos a adentrarnos en el tema, ya veréis que hay planteamientos muy bonitos en la escritura. ¿Por qué en la Biblia el Señor dice no a las imágenes? Recordad, a la adoración. Venga, el siguiente. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis. Bueno, aquí ya veis que aparece la palabra almas. Y el otro día lo mencionaba Alejandro. Dice, es que en la Biblia se menciona, en el libro de Salmos, se menciona la palabra alma. La palabra alma no es el alma tal y como lo entiende el católico. Aquí el alma se traduce por vida. Guardad pues mucho vuestras vidas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis. Y aquí viene en realidad la razón principal de las imágenes. Y la razón es que finalmente, aunque parezcan que no tienen importancia, que tú puedes adorar y no pasa nada, en el fondo, fijaos lo que ocurre, que uno llega a corromper la verdadera fe que tiene. Porque la fe que nosotros tenemos como creyentes se apoya en Dios. Un Dios que es vivo, un Dios que oye, que ve, que actúa, que responde, que bendice, que protege, que dirige. Claro, cuando tú adoras a una imagen que no ve, que no oye, que no responde, que no... El problema es que tú estás transformando una religión de ser grandiosa a ser humana. Y entonces Dios dice, fijaos, ni siquiera yo cuando me presenté ante vosotros, me presenté con una imagen para que no hicieseis imagen de mí. Porque fijaos que cuando Dios se mostró, o siempre que se ha mostrado de una forma que no tiene nada que ver con una imagen humana. En el desierto, en una columna de humo o una columna de fuego, pero no con un rostro humano. Entonces, aquí lo que es decir, fijaos que él utiliza ese mismo argumento, ¿no? Guardaos de tener imágenes, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros. O sea, yo no me he presentado con una imagen humana. Y el problema es que si adoráis a imágenes humanas, os corromperéis. Vamos a ver otro texto. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está. Y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Bueno, fijaos aquí, el Señor, inspirando a Isaías, lo que hace es una descripción de todo el proceso de una imagen.
Así que un hombre se pone a hacer una imagen, siempre con rostro agradable, bonito, y finalmente esa imagen que se hace, ¿qué puede hacer? Nada. Ni siquiera se puede mover. No tiene vida. No oye, no ve, no hace nada. Si hay que moverla, el hombre la tiene que mover. Y ahora resulta que vosotros, esa imagen, lo que hacéis es decir, este es tu Dios. Y el Señor dice, tened vergüenza. Como decir, oye, ¿a quién me vais a comparar? ¿A alguien que no tiene vida? ¿A alguien que no escucha, que no puede moverse, que no tiene poder? ¿Así me comparáis a mí? Y fijaos esa palabra, esas dos palabras finales, tened vergüenza. Así que, claro, cuando yo recuerdo, cuando yo recibí el estudio bíblico y vi esto, digo, ostras, empecé a ver las cosas de otra manera. Pero fijaos lo que os digo, para los que hemos sido católicos y nos hemos familiarizado con las imágenes, incluso cuando uno entra a una iglesia y ve una imagen, le cuesta no darle un valor religioso. Porque es como que se ha metido en el subconsciente de una forma tan grande que de forma automática, yo que sé, tiende a hacer uno lo que hacía al principio. Es decir, tú pasas por delante, imagínate, cruzas la iglesia, pasas por el pasillo, está el sagrario y uno dice, espera, que hay que, como signo de respeto, hay que como inclinarse, ¿no? O sea, hay cosas que se quedan ahí y no se van nunca. Y es verdad que uno la racionaliza y dice, a ver, no, esto ya no es así. Yo antes sabía lo que sabía, Dios me ha dado luz y yo ya sé que esto pues no es lo que yo me pensaba que era. Pero efectivamente cuando uno ve todo el proceso, uno descubre que es verdad, que no es coherente lo que estamos haciendo como creyentes. En fin, ahora generalizo, es decir, lo que está haciendo el católico o el ortodoxo, ¿no? Como representando a Dios siempre con buen corazón, ¿no? Como que están haciendo algo que es bueno, representando a Dios a través de algo muerto, algo que no siente, que no sabe, que no conoce, que no puede hacer nada. Que es, oye, pues el Señor dice, ¿a quién me comparáis? Por favor, tened vergüenza. Vamos a ver quién puede ser adorado. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Bueno, fijaos que Cornelio, sabéis que era un militar romano, un centurión, jefe de centuria, o sea que era un hombre importante, y era un hombre de oración. Y un día se le aparece un ángel en esas oraciones que tienen los creyentes, ¿verdad? Diciendo, Señor, muéstrame el camino. Se le aparece un ángel y le dice, vete a buscar a Pedro y él que venga y te enseñe. Para Cornelio, Pedro era un enviado del cielo, era alguien muy especial. Así que cuando dos soldados fueron a buscar a Pedro, y Pedro vino a la casa de Cornelio, pues Cornelio lo que hizo fue postrarse delante de Pedro. Ahora, ¿qué hizo Pedro? No. Él no aceptó la adoración, porque Pedro dice, perdona, es que yo soy hombre como tú. Aquí el único que merece todo el protagonismo y todo el reconocimiento es Dios, no yo. Y lo levantó. ¿Y esto qué nos muestra? Que ningún hombre tiene el derecho a ser adorado. Vamos a ver otra experiencia. ¿Quién puede ser adorado? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Bueno, ahora fijaos que la situación es un poquito más especial. Juan es el que está teniendo la visión y se le aparece un ángel. ¿Y qué es lo que hace Juan? Pues cuando ve a un ángel
un ser, una criatura llena de luz, que viene de parte de Dios, que posiblemente es el ángel Gabriel el que sucedió a Luzbel, a Satanás. Pues ¿qué es lo que hace Juan? Se postra. Que eso es posiblemente lo que haríamos cualquiera de nosotros si se nos presenta en casa pues un ángel con brillo, con una grandiosidad tremenda. Yo vete a saber la altura que tiene, entre 4 y 5 metros de altura. Pues se postra y es curioso. El ángel le dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y esto lo que nos demuestra es que ni siquiera los ángeles pueden ser adorados. ¿Quién es el único que tiene el derecho de ser adorado? El Creador, el que tiene vida. Y el único que tiene vida y el que nos creó es Dios. Ni siquiera los ángeles. Ellos son criaturas y como criaturas no tienen el derecho de recibir adoración. Vamos a ver el siguiente. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Bueno, fijaos que aquí Satanás, cuando el contexto ya sabéis que son las tentaciones, y después de tentarle por 3 veces, en la tercera tentación lo que Satanás le pidió es que Jesús le adorase a él. Satanás tenía un reino, aunque fuera por usurpación, tenía un reino que era la tierra, y él dijo, si me adoras, todo esto será tuyo. Y entonces Jesús le respondió así, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Así que solo Dios puede ser adorado. Los ángeles no pueden ser adorados, los hombres no pueden ser adorados, las imágenes no pueden ser adoradas, los santos no pueden ser adorados, la Virgen no puede ser adorada. El único es Dios. Vamos a ver ahora cómo se le adora a Dios. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, aquí en este texto se dicen 2 cosas muy bonitas. La primera es que hay que adorar a Dios en espíritu. ¿Y qué significa en espíritu? Sin intermediarios. Dios nos dice que para adorar a Dios no necesita imágenes, ni santos, ni vírgenes, no necesita intermediarios, sino adorarle a Dios en espíritu. Y segundo, en verdad. ¿Qué significa en verdad? Voluntariamente. No forzosamente, no por presión, por obligación, no. La adoración obligada no sirve. La adoración que Dios reconoce es aquel que se postra delante de Dios diciendo gracias, Señor, pero voluntariamente. Así que, ¿cómo hay que adorar a Dios? Sin intermediarios, es decir, en espíritu y voluntariamente, es decir, por decisión propia. Vamos a ver los santos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bueno, aquí es como, el Señor es muy tajante, ¿no? A través de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay otro texto que es este. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, este también se complementa con el anterior. Está muy bien. Sabéis que yo cuando era jovencito, ya os lo comenté alguna vez, yo fui a un sacerdote y yo le pregunté por qué era necesario orar a la Virgen. Y entonces me dio yo tenía 12 años,
Y el cura me dio una respuesta que a mí me satisfizo en aquel entonces. Y me dijo, dice, mira, esto es como tu papá y tu mamá. Tú a veces le pides a tu papá algo y tu papá te dice que no, porque tiene prisa, está preocupado, no sé qué. Pero tú vas a tu madre y dices, mira, mamá, que esto y lo otro. Y la madre va a tu padre y finalmente el padre te lo da. Y oye, como eso se producía en mi caso, con mis padres, digo, pues tienes razón. Lo que pasa es que cuando esto lo aplicas a Dios, esto no es lo mismo. Esto genera un problema. Porque esto lo que significa es que Dios no te quiere lo suficiente. Y tú necesitas a alguien mejor que Dios para que le convenza a Dios para que te conceda lo que tú le pides. ¿Y quién es ese mejor que Dios? Es la Virgen. Y en realidad eso no es cierto. Dios nos ama, Jesús nos ama. Vamos, no necesita un ayudante que le diga, hombre, ayúdale. No necesita ayudantes. Por eso aquí dice que Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay intermediarios. Así que, igual que el primer texto dice que hay un solo Dios y nadie discute eso. Y hay un solo mediador. Eso sí que es discutible porque hay algunos que la Virgen es co-intercesora, es decir, una segunda intercesora. Pero aquí dice que solo hay un mediador, no hay dos. Y ese es Jesucristo. Así que Dios nos deja claro que no se necesita intermediarios para conseguir el favor de Dios. Que Dios nos ama demasiado como para darnos lo que nos tiene que dar. Recomendación final, ¿qué hacer con las imágenes? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué bueno es Dios, ¿no? A mí este texto me hizo mucho bien, porque yo durante 20 años había adorado imágenes y dije, Señor, ¿y ahora qué? Después de tanto tiempo de adorar imágenes, ¿y ahora qué? Y este texto que me hizo mucho bien, porque Dios dice, a ver, tú actúas en base a la luz que tienes. Antes pensabas que las imágenes eran buenas. Ahora has descubierto que las imágenes no son buenas. Tú lo dejas, cambias y se acabó. Y no hay que darle vueltas a nada más. Lo hecho, hecho está. Ahora tienes nueva luz, actúa en consecuencia. Y eso es lo que Dios nos recomienda. Hay que dejar las imágenes. Y terminamos. Próximo día examinaremos el cuarto mandamiento. Pasamos, saludamos a todos los que han entrado. Así que Pili, Leticia, Marisa, Gonzalo. Hola, buenas. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, Marisa. Hola, ¿qué tal? Hola. Marisa. Muchas gracias. Marisa se ha ido de viajera, ya se ha cortado el pelo, se ha hecho un nuevo look, ya nos ha abandonado. Ya no te has abandonado. Jo, pastor, es que con el trabajo he estado muy ocupada y además coincidía que con este nuevo equipo que estoy trabajan muchos fuera y entonces pues los horarios para que coincidir con ellos pues tengo que trabajar hasta tarde. Entonces ando con un despiste trabajando pues eso a las 7 de la mañana con australianos, a las 9 de la noche con americanos. Y me despisto. Y cuando me quiero dar cuenta de la hora que es para conectarme con el grupo, ya nunca, no llego nunca. Pero es Marisa, ¿no? Yo por la voz. Sí, soy yo, para que es que mira qué corte de pelo me he dado tan radical. Sí. Ay, guapísima. Hola, Pili. Hola, Marisa, qué gusto verte de nuevo. ¿Qué tal, Gonzalo? Igualmente. Tus hijos. Y a ti que hacía tiempo que no te veíamos, ¿eh? Sí. Un besito para ti. Igualmente a todos. Oye, dale, hola, María. Hola. Marisa, que yo cuando te he dicho eso, que no tenías que explicar nada. No, pero yo os doy las explicaciones porque quiero que sepáis por Bueno. dónde ando. Vale, Ay, es tan diferente. linda. Pero vamos, Claro. que entendemos que cuando no se entra no se puede o lo que sea y ya está, no hay que dar más explicaciones. Así que
Bueno, llega la parte de los comentarios, las aportaciones, dudas, preguntas o lo que sea. Eli. Entonces, quiere decir, adorar es igual que reverencia. No. Es lo mismo. Nosotros podemos hacer una Primero. diferencia teórica, pero finalmente la reverencia es dar un valor que solamente Dios merece. Aunque en teoría la diferencia es que una imagen es solamente un trampolín para llegar a Dios y no tiene más valor que un trampolín, en el fondo la reverencia es un respeto, es de un valor que tiene una imagen y que tiene que ver con criterios religiosos. Y eso es adoración. O sea que teóricamente sí que se puede hacer una diferencia, pero en realidad es solo una diferencia teórica. En la práctica eso no funciona. José Miguel. Me estaba acordando cuando estábamos hablando de esto, en la época de mi ignorancia. Yo, bueno, me eduqué en un colegio católico, los padres escolapios de San Antonio Abad, que está en la calle de Hortaleza de Madrid. Y yo recuerdo cuántas veces, estando en clase, yo decía, caramba, pues por circunstancias de mi casa, de los estudios, de amigos y tal, yo decía, caramba, tengo que bajar, qué ganas tengo de bajar y postrarme, porque era bajar por unas escaleras y llegabas a la iglesia de San Antonio Abad. Qué ganas tengo de llegar y postrarme delante de mi madre del cielo, y pedirle. Yo recuerdo a la Virgen María estar ahí y postrarme y decirle, madre, tengo estos problemas, etcétera y tal. Y lo hacía con toda sinceridad, salía del corazón con toda sinceridad. Y yo creo que incluso aquellas oraciones, yo creo, no estoy seguro que el Señor las escuchaba. Lo que pasa, bueno, ese era mi conocimiento. Entonces, después, gracias a Dios, es un privilegio, pues he conocido algo totalmente distinto, ¿no? Y entonces lo que pasa es lo que decía ese texto y de que tú comentabas. Eso es pasado y eso ya es algo que no tenías conocimiento y casi te arrepientes, entre comillas, porque es algo que cuando tú no conoces y haces algo de estas características, ni siquiera hace falta un arrepentimiento, sino simplemente dar gracias a Dios porque has conocido su verdad y has conocido su palabra. Me ha hecho recordar esto, ¿no? Sí. Muy bien. No, desde luego, todos los que venimos del mundo católico, el tema de las imágenes, el tema de la Virgen, el tema de algún santo, pues oye, ahí hemos estado ahí agarrados. O sea, es que... Será la manito esta. Ah, sí, Carol, que tiene la manita. Es que nunca la había usado, entonces no sé cuál es, pero bueno, puse esa. Y es que tengo una duda en relación al primer versículo que decía algo como que visito la maldad de los padres a los hijos hasta la cuarta generación. Tercera y cuarta generación. Eso. ¿Cómo se explica? Porque yo tengo una explicación, pero me gustaría escuchar la suya, a ver si coinciden. Es una buena pregunta. Pues primero permíteme, dame tu explicación. A ver. Más o menos es como que lo que hacen los padres suele repetirse en los hijos, o que más que la culpa, porque eso no se hereda, sino que es como la conducta que se vuelve a repetir por algún motivo, pero es que no sé muy bien el por qué. Correcto. Mira, la escuela sabática de la semana pasada lo hemos estudiado. Cuando Noé maldice la acción de Cam, no maldice a Cam, sino a Canaán. Y en realidad este es el problema, digamos, que hay, digamos, por la genética, los fallos, las faltas de los padres, los defectos de los padres se transmiten hasta 3 y 4 generaciones.
no es que Dios castigue, pues ahora tú y tú y tú. No, no, no. El problema es que tiene un efecto. El defecto de los padres trasciende en los hijos. Y luego, sin embargo, cuando está la actitud de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Dice hasta 1000 generaciones. Y esto se cumple con la bendición de Abraham. Fijaos, en ti serán benditas todas las naciones. Y el pueblo judío, hoy la mayoría son ateos por el tema del holocausto, los judíos están disfrutando de las bendiciones de esas 1000 generaciones, que en realidad no han pasado tantas, porque la bendición de Dios tiene un alcance increíble. Así que el pueblo judío, aunque esté apartado, todavía disfruta de las bendiciones de Abraham. Pero vamos, la interpretación que has hecho es la correcta. Los defectos de los padres trascienden hasta la cuarta, pueden trascender hasta la cuarta generación. Sí, sí. Alejandro. Hay algo muy importante que me viene a la mente y es el ser humano históricamente y el pueblo de Dios a través de la historia ha tenido esa fragilidad o debilidad o motivación a adorar cosas que no son a Dios, aún teniendo la experiencia y la convicción, la experiencia personal de ver cómo Dios da respuestas a todas sus necesidades. Aún así, en el desierto con Moisés, llegó un momento que estaban prácticamente cansados del maná y protestaron, y Dios le dio codornices para que comieran carne. Entonces, ese mismo pueblo que tuvo esas experiencias cara a cara con su Dios, se atrevió a adorar un becerro de oro, mientras Moisés estaba en la montaña en oración, apartado con Dios. Aprovecharon esa ausencia de Moisés y prefirieron tomar las costumbres egipcias de adoraciones de fetiches, y bueno, decidieron recoger todo el oro y adoraron, hicieron un becerro y lo adoraron como si fuera su Dios. En nuestros países de América, históricamente podemos ver donde, por ejemplo, en los países que han habido culturas indígenas, por ejemplo, cómo sin haber ocurrido la colonización, cuando España descubrió, que llevó sus costumbres, tanto gastronómicas como religiosas, esas tribus indígenas tenían estilos de adoración. Muchos de ellos adoraban el sol, tenían diferentes objetos de adoración, adoraciones para la cosecha, adoraciones de muchas formas. Entonces, cuando viene, si vemos, por ejemplo, en México, Perú, los mayas, los aztecas, tenían costumbres de adoración, buscando de una u otra manera un ser hecho por ellos en el cual quisieran adorar. Luego que viene el proceso de la colonización en todo lo que es América, es que viene el concepto de buscar la verdadera adoración. Aunque el proceso de colonización llevó consigo las imágenes, que en muchos países todavía hoy en día está tan arraigado que no, es decir, más que en España. En los países de América, la adoración de la idolatría a santos, imágenes, patrones, patronas de pueblos, fiestas patronales, todo eso es muy folclórico. Entonces, después que uno conoce al Señor y cuando uno conoce la verdadera fe por la misericordia de Dios, es que uno se da cuenta de la verdadera confusión y el verdadero peligro que tiene no adorar a Dios correctamente. Y aún así, muchos adoradores cristianos llegan a ser apostatar de la fe y volver a poner sus ojos atrás. Ahí yo quisiera apostillar un poco en la última parte. Sabéis que la experiencia cristiana
es progresiva. Pero a veces nuestra experiencia con Dios se estanca. Entonces, cuando vivimos el estancamiento y pasamos por una crisis, por un problema que, no sé, que nos toca, ¿no? Nos pega fuerte, hay una tendencia a retroceder. O sea, que lo que ha mencionado Alejandro, de que ante una situación de abandono, volvieron a lo que hacían en Egipto, porque sabéis que los hebreos eran esclavos y finalmente estaban como muy familiarizados con la cultura egipcia. La cultura egipcia era adorar animales que representaban a las divinidades. Y fíjate, en un momento de abandono, no importa toda la luz que se les había dado, son capaces de volver para atrás, retroceder y hacer lo que hacían antes. Pues quiero decir que nosotros como creyentes estamos expuestos a hacer lo mismo. Lo que aprendemos de pequeños, lo que hemos vivido, digamos, al margen de Dios, nosotros podemos dar un paso, pero cuando no progresamos, sino que nos estancamos y vivimos una época de crisis, de abandono, de soledad, de, no sé, como de, ¿sabes? O como dices, es que no me encuentro, estoy raro, no sé. Verás que te vendrá la tentación para volver a donde estabas antes. Cuando pase eso, os quiero decir, no pasa nada. El creyente no es alguien que no cae, es alguien que a pesar de caer tiene la opción de levantarse. Y se trata de volver otra vez a iniciar el camino. Pero os quiero decir que no hay experiencias, ¿sabes?, homogéneas siempre y progresivas, siempre mejor. No, hay veces que uno cae como estaba antes. Y uno a veces no entiende, pero ¿cómo es posible que yo haya hecho esto si yo estoy desde el pasado? Es que hay una tendencia en ciertos momentos a retroceder. Así que bueno, cuanto más se conoce el ser humano, más posibilidades uno tiene de ser humilde, de ser sencillo y de depender de Dios. Porque la grandiosidad del creyente no está en cuán bueno soy yo, sino cuán débil soy, pero cuán agradecido estoy de tener un Dios que es capaz de aceptarme como soy y ayudarme a salir de donde estoy. ¿Alguna cosa más? Sí, pastor. Gonzalo. Sí, yo quería hacer varios comentarios, ¿no? Primero, partiendo de los dioses ajenos. Si vamos en el pensamiento del ser humano, uno siempre está tratando, como dijo hace rato, de buscar algo en que yo me pueda fijar, ¿no? Y que yo pueda decir, oye, voy a adorar algo que yo estoy viendo. Pero Pablo nos dice que nos dirijamos a él con la certeza de que existe. O sea, es una creencia por fe. Pero eso es un proceso, porque también los que hemos sido católicos, y ahí le doy toda la razón, hemos vivido experiencias no solamente personales, sino del punto de vista de los abuelos, de los padres, que sucedían cosas maravillosas, vamos a llamarlas milagros, luego de una adoración ferviente a una imagen. Entonces, a veces la relación de uno con Dios, cuando uno la va entendiendo en ese proceso de crecimiento, uno comienza a entender cómo es que Dios administra esas bendiciones, cómo nos responde peticiones, a veces muy rápidas, a veces tardan un poco, a veces no nos las da, pero es en ese proceso de crecimiento. Y una de las cosas que ha hecho la Iglesia Católica desde el principio es una recurrencia de acciones por memoria. Entonces las repeticiones de Padre Nuestro, Ave María, repeticiones de gestos, repeticiones de lo que son adoraciones a imágenes. Acordémonos que cuando Constantino
establece el cristianismo como la religión del imperio, existían casas de adoración, existían lo que llamaríamos hoy iglesias, donde se adoraban dioses paganos, donde habían estatuas. Entonces, simplemente lo que la Iglesia Católica simplemente colocó una cruz encima del techo de esas locales, los llenó de pinturas alegóricas a escenas bíblicas y a las estatuas le cambiaron el nombre. Entonces, por ejemplo, en el Vaticano hay una estatua de Saturno que fue llevada para allá y todo el mundo dice que ese es San Pablo. Entonces, por cierto, tiene el dedo gordo del pie derecho desgastado de tanto que la gente lo toca, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las adoraciones, sobre todo Alejandro que hizo mención de nuestros países latinos, a América llegaron muchos negros de África que tenían sus adoraciones, hacían sus adoraciones a sus deidades, lo que sería hoy día la santería. Pero ¿qué pasa? Que durante el proceso de la colonización, muchos de esos negros adoraban a sus deidades y generalmente hacían estatuas de barro o de madera y lógicamente eran castigados por sus amos. Entonces lo que hicieron fue simplemente sustituir sus deidades con estatuas de vírgenes y de santos católicos. Y se dan cuenta de que siguen adorando a su Dios, pero en una figura que le complace a los amos, ¿no? La otra cosa que quería comentar es que las imágenes talladas, hasta donde yo he podido averiguar, en algunos casos ha sido así, generalmente son contratadas por la iglesia a determinados escultores. Y veamos el tema de Miguel Ángel, que pintó la Capilla Sixtina, hizo muchas estatuas de deidades, pero también vemos de que muchos de esos escultores lo hacían para pagar penitencia o lo hacían por agradecimiento. Y no solamente eso, sino que detrás de esas figuras, siempre para poder lograr esa adoración, se tejían leyendas y mitos y creencias. Por ejemplo, yo me acuerdo que niño, mi padre siempre nos llevaba durante la Semana Santa a la tradición esa de los 7 templos y veíamos las imágenes y había un nazareno cargando la cruz muy famoso que es el Nazareno de San Pablo. San Pablo porque es la iglesia que se llama así, la iglesia de San Pablo. Y resulta que dentro de esa leyenda, con respecto a esa imagen, y uno lo creía y uno se asombraba, y era que los grandes representantes de la iglesia lo decían, que resulta que es una escultura hecha en Caracas hacia el año 1600, y lo que decía el escultor es que él, terminando la obra, ya lista para vestirla, se le apareció al Señor y le dijo: ¿dónde me has visto que me has hecho tan igual? Entonces, y esa es una estatua que tiene una adoración, una veneración en Venezuela muy, muy alto, ¿no? Y la otra cosa que quería comentar, que me llama la atención, fijémonos que dentro de los héroes bíblicos hay descripciones de estatura, de hermosura, pero de Jesús no hay ninguna descripción. No sabemos cómo era. Y por supuesto que el Señor, sabiendo lo que iba a pasar en el futuro, establece 2 cosas, ¿no? No establece la fecha de su nacimiento, tampoco establece una figura referencial como una imagen, como pudiera ser la descripción de los querubines en el propiciatorio o la descripción de los querubines en el velo del templo. Pero fíjense que tan sabía Dios lo que iba a pasar con su madre,
En todo momento, él la llama mujer. Él nunca le dice madre. Y siempre esa figura de corredentora, leí una moción de hace casi 300 años donde un cardenal dice de que como el carácter de Dios es tan fuerte y como Él es tan exigente, nosotros necesitamos a alguien que lo amance, alguien que nos haga de antesala para que entonces pudiera ser escuchadas nuestras oraciones, ¿no? Lo cierto que, claro, si nosotros nos ponemos a ver la gran cantidad de vírgenes que hay, es simplemente, pienso yo, ese es mi punto de vista, de que es una especie de reflejo de nuestra madre hacia la Virgen María como, digamos, la representante de todas las madres, y que muchas veces la ausencia, y esto se los digo con causa porque mi abuelo me lo decía, mi abuelo materno, que él decía que cuando él quería recordar a su madre se iba a la iglesia. Entonces recordaba a su madre cuando era niño. Entonces por eso es que él siempre buscaba las vírgenes hermosas y las vírgenes lozanas, ¿no? Y de hecho no vemos vírgenes viejas ni desgastadas, sino todas son muy hermosas, como dice José Miguel, ¿no? Entonces yo pienso que nosotros como verdaderos adoradores del Señor tenemos que aprender a sobrellevar esa situación, sobre todo con los amigos y con los relacionados. Nosotros hemos ido a muchos matrimonios de amigos que lo han celebrado en la iglesia católica. Y nos han cuestionado por eso, por lo que decía de que cómo entras tú a esa iglesia, que esto, etcétera, etcétera. O sea, para mí la iglesia es un lugar donde yo puedo encontrarme con Dios. También he escuchado hermanos que dicen cómo es posible que la iglesia alquile una iglesia que adoran a los Baales los domingos y nosotros estamos los sábados en el mismo local. Entonces simplemente Dios está donde uno lo llame y la manera en que uno lo adore. Por eso que el Señor en su sabiduría, ya para terminar, para no encadenarme, el Señor fue muy enfático en dos cosas. Uno, el tema de adoración hacia Él y no utilizar estatuas. Y la otra cosa, que toda blasfemia contra Él y el Hijo va a ser perdonada. Pero más la blasfemia al Espíritu Santo no va a ser perdonado, es el pecado imperdonable. Pero sobre todo, cuando uno se da cuenta de cuál es el verdadero sentido de la adoración, uno tiene que arrepentirse y no persistir en eso. Eso era. Bien, muchas gracias, Gonzalo. ¿Algún comentario más? Bueno, si no hay comentarios, sí, Eli. Abre el micro. También se podría decir que así como hay imágenes, o sea, hay otros dioses que son las imágenes, también hay otro tipo de dioses, como son los vicios, ¿no? Como si fuera un dios, unas adicciones a ciertos placeres de la vida, que se podría considerar también, o sea, como dioses, pero ¿cómo quiero explicarme? Así como nosotros sentimos adoración a nuestro verdadero Dios, también hay gente que tiene como a dioses, pero a los placeres de la vida, como decir otro tipo de dioses. Sí. Que quizás eso no se habla mucho, pero que se puede ver, ¿no? Se puede observar, digamos. Correcto. Eso lo mencionamos la semana pasada. En el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí entran lo que tú has dicho, Eli.
Ahí la fama, el dinero, la diversión, en fin, la comodidad, no sé, el vicio, en fin, ahí entra ya, o sea que muy correcto lo que has dicho. ¿Algún comentario más? Pasamos a las oraciones. Leo todos los casos como son muchos y luego los presentamos al Señor. Tema de problema de cáncer, tenemos a Elizabeth Ramírez, Ruth Chávez, Susana, Antón, Ángel Vega y José Cocera. Así que oremos para que Dios ponga su mano y cure a estas personas. Enfermos, Rosa y José Miguel. Eva, ¿qué tal va Eva con el pie? José Miguel. Ya que abrir el micrófono, está mejor, va mejorcita. Sí, o sea, tiene que seguir haciendo porque se le reproduce todavía lo que es en la uña, se le pone materia que no es adecuada. Entonces la tienen que limpiar, la tienen que hacer una cura, pero vamos, el dedo está bastante mejor, menos inflamado, y bueno, parece que va desapareciendo ya esa infección y parece que va por buen camino. O sea que... Vale. Muy bien, seguimos orando por ella. Entonces, también oramos por Iris, por Elizabeth González. El tema de Abel, vuestro hermano, ¿qué tal? ¿Cómo va? Rachel o Elizabeth. Pues a ver, Jesús, ya está programado para radio y para quimio. O sea, sigue el proceso, ¿no? Sí. Vale. Oramos también por Consuelo, por su recuperación y también por los hijos, la familia. Luego seguimos orando por la madre de Carol, por eso, la familia de Consuelo, Víctor y Cristina, pues la vida espiritual. Luego también José Miguel presentó a Antonio y Alfredo. Oramos también por ellos. Sí, Jesús, Antonio, que es mi cuñado, le puedes quitar porque fue una operación que le hicieron de un acceso que le había salido a la altura del vientre y bueno, pues eso ya lo han operado y está... Antonio, ¿no? Antonio, ese le quito. Antonio le puedes quitar. Vale. Y bueno, nosotros va por buen camino también porque fue una operación de cadera y bueno, pues la verdad es que va bastante bien, pero bueno, vamos a esperar un poquito a ver si ya, en fin, le tenemos totalmente reconocido. Vale. Luego tenemos también, Piri propuso orar por